Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de marzo del 2022 y les invito a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Deuteronomio capítulos 30, 31 y 32. Deuteronomio capítulos 30, 31 y 32. En la guía cronológica que estamos llevando, estamos entrando en el último tiempo de Moisés. Moisés va a ser un hombre que va a marcar la historia del pueblo de Israel y no solo va a marcar la historia del pueblo de Israel, sino pues la historia de todos aquellos que en Jesucristo íbamos a llegar a la fe, que íbamos a llegar al conocimiento del Dios único que se dio a conocer a través de su nombre personal. Y, y pues de alguna manera estos últimos relatos tienen mucho sentido. Es como en el Nuevo Testamento cuando leemos Juan 13 al 17, capítulos 13 al 17, donde son los últimos momentos del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Aquí estamos en el último tiempo de Moisés, están al frente, pues ya se ve la tierra prometida. El Señor ya le ha dicho a Moisés que definitivamente no va a entrar a la tierra prometida porque lo representó mal. Y Moisés de alguna manera, que es de lo que trata el libro de Deuteronomio, está tratando de consolidar y de dejar claro todas las instrucciones que durante 40 años le ha dado al pueblo de Israel. Han vivido muchas cosas y es lo que hemos leído durante estos meses. Han pasado momentos de incredulidad, han pasado momentos de adversidad, momentos de peligro, situaciones de hambre. Han visto la gloria del Señor desde el mismo momento de la salida de Egipto, en cómo el Señor se glorificó a través de las plagas, el paso por el mar, cómo del cielo cayó maná, cómo también cayeron codornices, vieron brotar de la peña agua. Y aquí Moisés está en ese proceso de transición, va a aparecer en escena ya un personaje extraordinario, sin duda alguna, una figura mesiánica, y cuando hablo de figura mesiánica, me refiero a que en él está representado aquel que se manifestaría, el cual nosotros conocemos que es nuestro Señor Jesucristo. Mesías es enviado y aquel enviado que vendría a traer justicia, libertad, pues Josué sin duda alguna, llevando también el mismo nombre de Jesús, ¿sí? El nombre de Josué y Jesús, en la raíz de su nombre original, ambos quieren decir salvación o salvar, y por eso Josué literalmente es una figura que va a mostrarnos aquel carácter de conquista, de libertador que va a traer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como va a descender de la tribu de Judá, pues tiene un carácter de gobernador, de caudillo, de pastor. Y yo les he dicho en varias ocasiones que la imagen del pastor del Antiguo Testamento no hace referencia ni a los sacerdotes, ni a ni a los profetas, sino que hace referencia a los reyes. Por eso el Señor Jesús y el Padre es nuestro pastor, quien tiene la responsabilidad de velar por la integridad de su pueblo, por el cuidado de su pueblo, por la orientación y la guía de su pueblo. Esa función pastoral en el Nuevo Testamento se traslada a aquellos que estarían cuidando la grey del Señor, ¿sí? Y ya es una connotación pues un poco más amplia y específica. ¿Por qué? Porque ya el pueblo del Señor no solo se limita a una nación
a Israel como nación, sino que se limita a una comunidad que no necesariamente está ligada a un tema del Estado, ¿sí? Muy bien, pero llegamos al capítulo 30, 31 y 32. El capítulo 30, ayer lo citamos cuando hablábamos de la bendición como consecuencia de la obediencia y de la maldición como consecuencia de la desobediencia. Y mirábamos que el Señor a través de Moisés le dice al pueblo, es tu decisión. El camino, o sea, delante de ti tienes dos opciones y es tu decisión. O escoges la obediencia para vida, ¿sí? Y era lo que veíamos en el capítulo 30. He puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sí? Si decides obedecer, pues está la vida, está el bien. Si decides desobedecer, pues sabrás que hay unas consecuencias que vendrán a tu vida. Y dejamos claro que el hecho de decidir obedecer no quiere decir que no vengan situaciones adversas y difíciles. ¿Sí? Eso no, o sea, no nos metemos en una cápsula cuando decidimos obedecer. Pero sin duda alguna, estamos bajo un vallado protector y el mal nos hará daño. Aunque venga el mal, aunque venga adversidad, aunque vengan situaciones difíciles, confrontaciones, pues hay una promesa extraordinaria de protección en medio del peligro y aún de provisión en medio de la necesidad. Ahora el capítulo 31 empieza el proceso de sucesión de Moisés encargando a Josué. Ya hemos hablado de Josué. En estos días que empecemos a leer el libro de Josué vamos a ver otras cosas extraordinarias de este hombre, un caudillo, un hombre que dentro de sus características es que siempre estuvo, bueno, siempre es un decir, pero mucho tiempo, lo que nos deja de ver la Biblia, estuvo al lado de Moisés, aprendiendo, acompañándolo, eh, era el que debía sucederlo, ¿sí? Fue el que decidió estar en el tabernáculo. Esa es una característica importantísima de Josué y fue un hombre muy valiente, muy obediente y junto con Caleb sabemos que fue de los príncipes que hicieron o cumplieron aquella misión de explorar la tierra y que trajeron una información diferente porque en ellos había un espíritu diferente. Dice, vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 31. Fue Moisés, habló estas palabras a todo Israel. Acordémonos que Deuteronomio es Devarim, las palabras o estas son las palabras, porque todo el Deuteronomio son discursos de Moisés, discursos. Y dice, les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Señor ha dicho. Y hará el Señor con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y ojo con esto, aquí hay algo muy importante que así va a iniciar el libro de Josué. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vamos al versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. ¿Qué tenemos aquí entonces? Moisés llama a Josué, llama al pueblo, llama a Josué porque Josué va a ser el encomendado de, pues, de cumplir esta misión extraordinaria de ingresar a la tierra prometida. Solo que no era así de sencillo de ingresar a la tierra prometida, sino que tenía que llegar a conquistar, tenía que llegar a, pues era un pueblo, eran pueblos habitados, eran pueblos que estaban cuyos moradores eran incluso guerreros, pero que pues tenían una característica y es que eran pueblos que tenían unas prácticas pues un poco difíciles
y contrarias a los parámetros del Señor. Y acordémonos que tiempo atrás, más de 400 años atrás, el Señor había prometido a Abraham que daría esa tierra a él y a su descendencia. Y es por eso entonces, pues que debían volver a tomar posesión de este lugar. Pero pongámonos y centrémonos en lo que le dice el Señor a Josué y al pueblo. Uno, esfuérzate y cobra ánimo, le dice al pueblo en general, no temas, no tengas miedo, y a Josué le va a decir luego, esfuérzate y anímate. De nuevo, estas expresiones van a estar redundantes en los primeros capítulos del libro de Josué. Esfuérzate. Pablo también le decía a su discípulo Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y algo que nosotros vemos en el pueblo de Israel a través de toda su historia es precisamente esta resiliencia que surge de una, digámoslo, una ordenanza que el Señor les da de esforzarse, cobrar ánimo y mantener el ánimo. ¿Por qué? Esto marca que definitivamente van a enfrentar cosas que superarían sus capacidades, cosas que generarían desánimo, y ahí por eso les dice esfuérzate y cobra ánimo, porque en este proceso iban a encontrar situaciones que agotarían sus fuerzas sin duda alguna, e iban a enfrentar situaciones que iban a desanimar su corazón. Y aquí, con todo lo que precede a este momento que estamos llegando, el Señor había dado instrucciones y promesas, porque si ustedes notan, cada instrucción del Señor también tenía una promesa. Cada vez que nosotros cumplimos una instrucción del Señor, hay una consecuencia de esa instrucción, positiva al seguirla, negativa al no seguirla. Pero eso no garantizaba que no tuviéramos que enfrentar situaciones que nos generaran desánimo o que simplemente agotaran nuestras fuerzas. La sola interacción con el mundo puede agotar nuestras fuerzas. Nosotros no podemos elegir siempre con quién interactuamos. Nosotros no podemos elegir siempre qué hacemos o qué no hacemos. Y hay un desgaste, a veces un vecino, un compañero de trabajo, hasta miembros de la misma familia en la interacción generan un desgaste y generan un desánimo. Es como cuando de pronto en los procesos de crianza de nuestros hijos, pues nuestros hijos pueden tender a la rebeldía, a la desobediencia. Todos los creyentes, y eso es algo bien particular, todos los creyentes quisiéramos que nuestros hijos fueran espirituales, incluso injustamente, muchos pretenderíamos que fueran más espirituales de lo que somos nosotros, que eso es injusto, porque el parámetro de cualquier cosa en la crianza de nuestros hijos lo damos nosotros, ¿sí? O sea, nuestros hijos van a llegar más lejos, pero el parámetro nosotros se lo ponemos. Entonces, no puede ser que nosotros, por decir algo, pretendamos obligar a nuestros hijos a que se congreguen, a que busquen al Señor, si nosotros no lo hacemos, ¿sí? Y por eso el Señor le dice al pueblo y a Josué, esfuérzate, porque vas a necesitar sacar fuerzas incluso cuando casi no haya. Pero también cobrad ánimo. Ahora, ¿en qué me puedo esforzar y cobrar ánimo? Pablo le decía a Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también cobremos ánimo en la memoria, y eso va a ser muy importante porque el capítulo 32 es un cántico que el Señor le dice a Moisés que componga y enseñe al pueblo, porque este cántico que es, son pedagogías, ¿sí? En la Biblia se encuentran unos medios pedagógicos muy particulares usados por el pueblo de Israel. Uno, entre ellos, la repetición, muy importante, la repetición para aprender, pero también los métodos a través de los cuales se memorizaban y los símbolos que se iban a utilizar. Entonces, como hemos visto, habla del candelabro, la mesuzá, que ponga la marca en los postes, las filacterias que son, que lo pone entre la frente, que lo lleva en el brazo, o sea, muchos elementos pedagógicos que ayudan a tener presente el principio y a no olvidarlo. Y entre esos está el capítulo 32, que es un cántico de Moisés que el Señor le advierte en el versículo 19 del capítulo 31, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel
ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel. Porque advierte el Señor que el pueblo, de alguna manera, cuando llegara a disfrutar de la bendición, posiblemente se olvidarían del Señor y de sus principios. Y este cántico era, de alguna manera, un llamado de atención, pero también un recordatorio de la obra que el Señor había hecho, ¿sí? Para que cuando estuvieran desanimados, entre otras cosas, el hacer memoria de los hechos del Señor les permitiera cobrar ánimo. Acordémonos de algo que personalmente repito mucho. El poder de Dios no mengua, no se gasta. Cuando el Señor hace un milagro, no quiere decir que en su cuenta tenga un milagro menos. No, su poder es eterno, sus capacidades son eternos. Así que el Señor no se desgasta si ama más. El Señor no se desgasta si obra más. Quiere decir entonces que si el Señor antes hizo una obra prodigiosa en mí, porque ahora no lo va a hacer. Si el Señor antes dio respuesta a mis oraciones, porque ahora no lo va a hacer. ¿Sí? Si están encaminados conforme a su voluntad, si yo estoy actuando en obediencia, el Señor, ¿por qué no va a hacerlo? Porque no va a cumplir sus promesas. Y eso es lo que no podemos tener duda y en lo que debemos cobrar ánimo y esforzarnos en lo que Él ha hecho, hace y hará. Pero para terminar, quisiera que miráramos del capítulo 31, los versículos 11 y 12. Y le dice el Señor a Moisés: cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que le escogiere, perdón, le está diciendo Moisés a Josué, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta instrucción. Él está diciendo aquí, Moisés, dentro de todas las instrucciones que le da a Josué, que se esfuerce, que sea valiente, que cobre ánimo, que no tema, que no tenga miedo, porque el Señor promete su presencia. Y el Señor sería quien iría delante de él conquistando. Pero aquí le está dando una instrucción al pueblo y le dice, está hablando incluso de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, y dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor en el lugar que le escogiere. Aquí nos está hablando, aplicándolo hoy, a la congregación. Hay un lugar que creemos que el Señor escogió donde nos llama a reunirnos. Pero ese lugar generalmente en la mente de nosotros creemos que ir a la iglesia es ir a que Dios nos dé sus bendiciones. Pero el primer propósito de ir al lugar que el Señor escoge para presentar es para presentarnos delante de Él. O sea que yo cuando voy a la iglesia a congregarme, claro, debo tener la expectativa y es lícito totalmente de que el Señor me va a bendecir. Pero ante todo yo debo subir para presentarme delante de Él. Y seguramente para algunos, yo sé que hay ciudades en el mundo donde se tienen que trasladar horas para presentarse a ese lugar de culto. Porque en grandes países, en grandes ciudades, estos lugares quedan a las afueras de la ciudad y tienen que hacer desplazamientos de horas, 2, 3 horas de desplazamiento para ir a ese lugar que como comunidad, y creemos así que el Señor escogió para que compartamos y demos el culto al Señor y celebremos nuestra fe. Y dice, te presentarás delante del Señor. Es la invitación a que no solo voy a recibir, sino que de verdad voy a dar, a alabarle, adorarle. A través incluso de los testimonios, yo estoy alabando al Señor. A través de mi presencia, y vuelvo y les pongo el ejemplo de personas que se tendrían que desplazar horas para hacerlo, también estoy testificando del reconocimiento de la obra del Señor en mi vida. Pero dice el versículo siguiente, si bien el pueblo se debe presentar delante del Señor, dice la Biblia, leerás esta ley delante de todo el pueblo a sus oídos
harás congregar al pueblo. ¿Para qué? Para que oigan, aprendan, teman y cuiden de cumplir todas las instrucciones. Así que nuestro propósito, el mismo propósito que le plantea el Señor al pueblo de Israel en la antigüedad, es el propósito que nosotros debemos tener hoy al congregarnos. ¿Cuál? Ir a ese lugar a presentarnos delante del Señor. ¿Cómo nos presentamos? En alabanza, en adoración, en una disposición, una actitud de darle culto al Señor. Pero también en ese lugar tenemos la oportunidad de congregarnos para oír, para aprender. ¿Aprender a qué? A temer al Señor y cuidar de cumplir todas las instrucciones. Así que cuando y es lo que el Señor le dice a Josué que haga con el pueblo, hay que instruirnos en la Biblia para que podamos guardar las instrucciones del Señor, pero también que tengamos la oportunidad de presentarnos delante de Él en culto, en alabanza, en adoración. Si ustedes miran, esos dos versículos reúnen lo que hoy en día debería ser y debe ser el culto en las iglesias, ¿sí? Donde nosotros le ofrecemos al Señor, nos presentamos delante de Él y donde Él nos da a nosotros las instrucciones para que oigamos, aprendamos, temamos y cuidemos de cumplir todas las instrucciones. Y si nosotros hacemos esto, lo leímos ayer en Deuteronomio 28, hay unas consecuencias que dice la Biblia nos alcanzarán, ¿sí? Nos alcanzarán. Y qué bueno poder estar y caminar en la vida sabiendo que tenemos paz con el Señor, que tenemos la paz del Señor, porque estamos en acuerdo, porque estamos caminando de manera que a Él le agrade. Y todo esto que nos demanda, esfuerzo, cobrar ánimo, esfuerzo y animarnos, ¿sí? Para mantenernos en el camino del Señor. Tenemos que resistirnos, estamos en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Es que no podemos, yo creo que debemos ser muy atentos cuando miramos los mensajes escatológicos del Señor Jesús que hacen referencia a los acontecimientos de los últimos tiempos. El Señor dijo, plagas, enfermedades, rumores de guerra. Estamos en tiempos muy difíciles, es verdad. Pues hasta ahora a muchos ni les importa lo que pasa entre Ucrania y Rusia. No los afecta porque nadie se murió, nadie cercano murió de COVID. Pero por Dios, esto es algo que estaba escrito hace más de 2000 años y lo estamos viendo. Y no quiero decir que esto se va a acabar en un año, pero por lo menos estaba escrito y es el inicio de muchas cosas que el Señor advirtió. Es tiempo, en verdad, de esforzarnos, cobrar ánimo, de congregarnos a estudiar la Escritura, pero para que oigamos atentamente, la pongamos por obra y lo guardemos. Esto es lo que nos va a guardar de los tiempos venideros. Esto es lo que nos va a proteger de lo que viene. Puede que en esta situación no estalle la Tercera Guerra Mundial, pero es que aquí se están abriendo viejas heridas, aquí se están generando nuevas heridas y posiblemente por conveniencia, puede que sí, puede que no, no pase a mayores, pero quedaron brechas abiertas que quedan simplemente con un pequeño detonante puede estallar y lo único que nos puede guardar es el Señor y su palabra. Tenemos que despertar y de esta manera guardar a nuestros hijos. Le decía el Señor Mardoqueo a Esther cuando hubo un decreto de muerte contra el pueblo de Israel, no creas que por estar en el palacio del rey no te va a llegar a ti el mal. Y a veces nosotros vivimos una burbuja engañosa y tenemos una casa linda, segura, cómoda, y estamos muy lejos aparentemente de los conflictos, aparentemente. Y le decía a Mardoqueo a Esther, no creas que porque estás en el palacio del rey no podrá llegar el mal a ti. Y nosotros no podemos estar seguros sino en el Señor. Nuestra confianza y seguridad no puede estar que mi ciudad es muy tranquila, que mi barrio es muy tranquilo, que la unidad donde yo vivo es segurísima, que mi casa es invulnerable en lo absoluto. Mi confianza solo puede estar en el Todopoderoso, en el Eterno. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia.
Así que es tiempo de esforzarnos, de ser valientes, de cobrar ánimo, de presentarnos delante del Señor, de esforzarnos en hacerlo, pero también para oír, aprender, temer y cuidar de cumplir todas las instrucciones que el Señor nos ha dado. Oremos, démosle gracias al Señor y pidámosle en este día que Él nos acompañe. Padre, tú sabes que hay tanta información día a día que es muy difícil guardar y asimilar las cosas. Pasa como advertías en la parábola del sembrador que la semilla cae al borde del camino. Casi no hay profundidad, es muy difícil retener información porque hay demasiada y la mayoría de ella engañosa, la mayoría de ella superficial y falsa, Señor. Yo te pido que prepares y ayudes a nuestro corazón a retener tu palabra. Así como a veces retenemos chismes, comentarios, falacias, Señor, ayúdanos a retener tu palabra, que tu palabra nos va a guardar. Te pido por favor que nuestro corazón guarde, Señor, y que esa palabra en nuestro corazón dé fruto abundante. Te entrego este día, Señor. Te pido que tu bendición esté sobre nosotros. Te pido que extiendas de una manera especial, Señor. Si hoy el mundo celebra el Día de la Mujer, no queremos pasar de manera inadvertida, dándote gracias por cada mujer que nos acompaña en nuestra vida, como madres, abuelas, hermanas, hijas, esposas, pero también mujeres que han sido tan importantes en tu obra en la iglesia. Sin duda alguna, la iglesia no sería lo que es sin la fe, la entrega, la disposición, la disciplina y la coherencia de tantas mujeres, empezando por aquella maravillosa mujer que escogiste para que tu gracia, Padre Santo, les guarde, les proteja y que tu amor les ampare. Hoy, Padre, como iglesia, bendecimos y te damos gracias por cada mamá, cada abuela, cada hermana, cada esposa, cada hija, amiga y compañera. Guárdalas y protégelas. Y que aprendamos nosotros de su esfuerzo, de su valentía, de su ánimo para mantenerse en el camino de fe y en el camino de la bendición. Yo te agradezco por escuchar nuestra oración, Señor, por bendecirnos con tu palabra y que tu palabra, Señor, nos guarde, nos guíe y nos permita día a día, Señor, seguir encontrando tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.